Nunca imaginé que la lluvia torrencial de aquella noche en la vieja hacienda, esa que golpeaba el tejado como un lamento, lo cambiaría todo para siempre. No solo desvelaría la frágil fachada de una familia que creía segura, sino que encendería un fuego prohibido entre mis dedos temblorosos y la mano de mi padre, arrastrándonos a un lugar sin retorno. Ahora, varada en este abismo de culpa y deseo, con el recuerdo de su mirada aún grabado en mi alma, sé que para comprender cómo la inocencia se transformó en una condena silenciosa, debemos volver al principio de nuestro secreto. Volver al principio. ¿Qué es el principio de un secreto? ¿Un día, una mirada, un roce? Para mí, el inicio de lo que ahora me consume no fue un momento explosivo, sino una serie de fracturas en la fachada de lo que consideraba normal, grietas casi imperceptibles que, con el tiempo, dejarían pasar una luz oscura y embriagadora. Comenzó mucho antes de aquel jueves sofocante, antes de que Juan me descubriera en mi intimidad, aunque ese fue el punto de no retorno. Me había mudado a la hacienda con mi madre, doña Elena, hacía casi 2 años, tras la muerte inesperada de mi padre biológico. El cambio de la bulliciosa Ciudad de México a la tranquilidad casi monástica de Oaxaca había sido un shock para una Sofía de 15 años, acostumbrada a la vida vibrante de la capital. Juan había llegado a nuestras vidas como un bálsamo para la soledad de mi madre, un hombre honorable, trabajador, con una seriedad a veces intimidante. Su piel morena, curtida por el sol de los campos de agave, y sus manos, siempre ocupadas, proyectaban una imagen de fortaleza inquebrantable. Al principio, apenas lo notaba. Era el esposo de mamá, una figura en la periferia de mi universo adolescente, centrado en mis libros de fantasía y en la promesa de un amor idealizado. Yo, envuelta en mis blusas de algodón suelto y mis faldas floreadas que apenas rozaban mis tobillos, me movía por la hacienda como una sombra, observando el mundo desde la distancia segura de mi introversión. Pero entonces, la percepción comenzó a mutar. No sé cuándo exactamente sus ojos, antes tan indiferentes, empezaron a posarse en mí con una lentitud inusual, una curiosidad que me resultaba ajena. Al principio, lo atribuí a la timidez, a la cortesía. Quizás era yo, con mi imaginación tan vívida, quien proyectaba significados donde no los había. Recuerdo una tarde particular. Estaba sentada en el patio central, bajo la sombra fresca de una jacarandá, bordando sobre un trozo de lino blanco una mariposa de hilos de seda azul y morado. El sol filtraba a través de las hojas, creando patrones de luz y sombra sobre el viejo piso de mosaico. Sentí su presencia antes de verlo. El aire se hizo más denso, y un escalofrío, no de frío, sino de una extraña anticipación, recorrió mi espalda. Levanté la vista. Él estaba de pie junto al aljibe, observándome. Sus brazos cruzados sobre el pecho, su camisa de mezclilla ajustada revelando la musculatura tensa de sus hombros. Su mirada no era la de siempre, había una intensidad nueva, algo que me hizo bajar la vista rápidamente, el hilo resbalando entre mis dedos. El silencio se estiró, pesado, cargado de una electricidad que no supe nombrar. Cuando volví a mirar, él ya no estaba. Se había desvanecido tan silenciosamente como había aparecido, dejándome con el corazón latiéndome con una fuerza inusual y la mariposa sin terminar. Esos encuentros silenciosos se hicieron más frecuentes. Una mirada más prolongada durante la cena, un segundo más de lo necesario al pasarme el pan, un roce accidental de su mano al abrir la puerta del salón. Cada uno de esos pequeños gestos, inocentes en apariencia, era una gota de agua horadando la piedra, lenta pero implacablemente, abriendo un camino hacia algo que mi razón se negaba a aceptar. Mi piel se volvió más sensible a su cercanía, a la calidez de su aliento cuando pasaba junto a mí, al tenue aroma de tabaco y tierra mojada que lo rodeaba. Me encontraba, con una frecuencia alarmante, consciente de su ubicación en la hacienda, de sus pasos por los pasillos de adobe, del sonido de su voz grave que, al principio, apenas distinguía. Empecé a sentirme observada incluso cuando no lo veía, como si su mirada se hubiera vuelto una segunda piel, una capa invisible que me envolvía y me hacía sentir extrañamente viva, expuesta, anhelante.
Me descubría a mí misma seleccionando mis ropas con un cuidado inusual por las mañanas, un camisón de algodón fino con un delicado encaje en el escote, una bata de seda suave que se deslizaba por mi cuerpo como una caricia, faldas de lino vaporosas que dejaban mis piernas al descubierto con cada brisa. Eran gestos inconscientes, una preparación para una obra de teatro sin guión, para un público silencioso y omnipresente. Mi propia habitación, mi santuario, comenzó a sentirse diferente. La ventana que antes era mi escape al jardín, ahora se sentía como una vitrina. La luz de la luna, que antes solo invitaba al sueño, se convertía en cómplice, proyectando sombras alargadas que jugaban con mi imaginación, llenando el espacio con una tensión palpable. Y así, lenta, casi imperceptiblemente, el mundo se fue reduciendo a nosotros dos. La figura de mi madre, antes central, se iba desdibujando en la periferia de mi conciencia, sumida en sus bordados y sus ventas. La hacienda, con sus secretos milenarios, se transformó en un laberinto íntimo, un escenario para este juego silente de miradas y presencias. Mis noches se llenaron de sueños fragmentados, imágenes fugaces de sus manos, de su mirada, de la electricidad que sentía cuando estaba cerca. El placer solitario, ese que cultivaba en secreto bajo las sábanas de hilo, dejó de ser un refugio de mis fantasías con Ricardo, el muchacho de la panadería. Ahora, la imagen de Juan, su silencio imponente, sus ojos oscuros, invadía mis pensamientos con una persistencia perturbadora, prohibida, pero innegablemente seductora. La culpa se enraizaba antes incluso de que hubiera un acto consumado, una sombra tenue que se posaba sobre mi alma y me recordaba la línea que estaba empezando a desdibujarse. Aquel jueves, cuando Juan me encontró, no fue el inicio, sino la combustión. La chispa final en un polvorín que se había ido acumulando con cada mirada, cada roce, cada segundo de silencio compartido. La vergüenza inicial, ese rubor que me cubrió hasta las orejas, era solo la superficie de un sentimiento mucho más complejo. Debajo, latía algo más, una liberación, un reconocimiento mutuo de esa tensión que nos había envuelto. Sus ojos, en ese instante, no juzgaban. Comprendían. Y en esa comprensión, había una promesa de lo que vendría, una invitación a un abismo del que, en el fondo, no quería escapar. Había un pacto tácito, una complicidad sellada en la vulnerabilidad de aquel momento. Lo que antes era un mero presentimiento, una sospecha que mi mente intentaba reprimir, se convirtió en una certeza innegable. Ese día, Juan no solo me vio en mi estado más íntimo, sino que también vio a la mujer que despertaba en mí, la que ansiaba explorar los límites de su propio deseo, la que se sentía atraída por lo prohibido con una fuerza magnética. Recuerdo la brisa cálida de ese atardecer, el canto de las chicharras, el olor a tierra mojada que se colaba por la ventana. Todo parecía intensificarse, volverse más agudo, más vívido, como si el mundo se hubiera puesto de acuerdo para amplificar la intensidad de lo que estaban haciendo entre nosotros. Y yo, una Sofía que se aferraba a la inocencia de su juventud, no pude evitar sentir un escalofrío de excitación, una punzada de adrenalina, al imaginar lo que esas lecciones, las que prometió después, realmente significarían. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, un juego de sombras y deseos que podría destruir todo lo que conocía. Pero, ¿cómo resistir la atracción de lo desconocido, de lo que prometía revelar facetas de mí misma que ni siquiera sospechaba? Juan, con su silencio, con su mirada, se había convertido en el espejo de un deseo que había permanecido oculto, esperando el momento justo para emerger. La casa, antes un refugio, se había transformado en un vasto escenario para este drama íntimo. Cada paso de Juan, cada crujido en la madera, se volvía una anticipación. La tensión se acumulaba en el aire, densa como el incienso que mamá quemaba. Yo, por mi parte, me abandonaba a ella, a la expectativa, a la promesa de un aprendizaje que iba más allá de cualquier libro de poesía. Mi piel, cada día más sensible, vibraba con la certeza de que algo inevitable estaba por suceder. Las sábanas de hilo,
tan suaves, ahora eran un recordatorio de esa intimidad que había sido descubierta, un lienzo sobre el que mis fantasías, antes ingenuas, se teñían